Estamos mirando una serie sobre las diferentes doctrinas de las Escrituras y hoy entramos a la doctrina de la salvación, la reina de las doctrinas por el beneficio que trae a nosotros. Efesios, el capítulo número 1, versículos del 3 al 14. Y quiero que me acompañen leyéndolo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito suyo, propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Señor bueno y misericordioso, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor. Solo tú, oh Creador y Salvador, es digno de todo eso. Junto a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a ti. Nosotros que por nuestros pecados estábamos separados de ti, pero Cristo vino y fue el Cordero de Dios para salvarnos a nosotros y llevarnos a la vida eterna. Te damos gracias por tu palabra, Señor, donde tú nos revelas quién tú eres y tus propósitos para el bien de nosotros. Oramos, Señor del cielo, para que en esta mañana tu glorioso y santo Espíritu esté trayendo la verdad divina, ministrando a nuestros corazones, ministrando a nuestras almas y ayudándonos con tu poder y con tu divina gracia, Señor, a poder entender todo lo que tú quieres que entendamos sobre la verdad de la obra de la salvación. Para muchos que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones, afirmar nuestro conocimiento de la salvación tan preciosa que gratuitamente tú nos has dado. Y para aquellos que todavía no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu de Dios le guíe y le mueva la salvación y ponga la fe y el impulso de la voluntad tuya, Señor, para que ellos puedan creer en Cristo y ser salvos, Señor. Oramos, Padre, para que tomes completo y total control de tu siervo. Y mi Dios, ninguna palabra, ninguna explicación de tu verdad, ninguna ilustración ni aplicación de tu verdad sea de humana sabiduría, sino la obra gloriosa de tu Espíritu, trayendo la verdad de Dios a través de instrumentos humanos. Señor, ya tú lo has hecho y yo sé que tú lo seguirás haciendo, Señor. Glorifícate en medio nuestro, Señor. Ayúdanos a sentir tu presencia y tus obras. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta mañana comenzamos a hablar acerca de la gloriosa obra de Dios de salvar a las criaturas que Él mismo creó y que por decisión propia cayeron, como dice la palabra de Dios, cayeron en el pecado.
Dios es el único responsable, no ningún proceso humano. Dios es el único responsable de la creación del hombre y Dios es el único responsable de la salvación del hombre. El hombre es el único responsable de su caída en el pecado y el hombre es el único responsable de su salvación, de tomar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Una vez que uno ha experimentado el pecado de una forma personal, yo creo que todo ser humano que ha experimentado de forma personal el pecado, y no solamente experimentado el pecado, sino las consecuencias del pecado en la vida de ellos o en la vida de otros, creo, y usted lo sabe, no tiene otra opción que no sea la salvación. De hecho, no la hay. La religión no es una opción. Si usted se considera que todo está bien porque es católico, usted está mal. Si usted se considera que todo está bien porque es protestante o evangélico, usted está mal. Usted y yo solamente estamos bien si tenemos la salvación que es en Cristo Jesús. No hay otra cosa que pueda ayudarnos a nosotros a tener lo mejor que puede existir para nuestras almas, que sea la salvación. Nos acostumbramos al pecado, nos sentimos que no podemos dejar el pecado. Ayer le hablaba con alguien y le predicaba como me gusta. Yo le oro a Dios que cada día tenga la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Montado en el carro con la reversa puesta, ya para irme, pues alguien me habló algo relacionado a otras cosas y obviamente yo aproveché el momento para hablarle de Cristo. Y al final me dijo lo siguiente, dos cosas me dijo. Mire, pastor, yo llevo la vida mejor que muchos evangélicos. Y yo le dije, si tú no tienes la salvación de tu alma, no importa cómo lleves tu vida va a ser llevada a la condenación. No, pero es que yo tengo algunas cosas que me lo impiden. Lo único que impide la salvación es cuando tú practicas lo malo, sufres por lo malo, te acostumbra a lo malo y piensa que ya no hay salida para lo malo. Y porque de una manera u otra tú decides, reflexiona y dice, yo hice esto malo una vez y lo volví a hacer otra vez y lo volví a hacer la tercera vez y lo volví a hacer la cuarta vez. Ya he llegado a la conclusión de que eso malo no voy a hacer, entonces deja de hacer eso malo, pero sigue haciendo muchas otras cosas malas. Y en ese proceso de dejar esto malo y dejar aquello, todavía el pecado está en ti y todavía tú estás bajo condenación. Tiene que ser el Señor Jesucristo el que perdone tus pecados, te libre de todos los pecados y te mantenga viviendo una vida lejos del pecado. Solo Jesucristo puede hacer eso. No lo puede hacer ningún hombre por sí mismo, ni nadie lo puede hacer por otros. Es una obra del Señor. La palabra de Dios, por lo tanto, nos presenta aquí la grandeza de esta obra de la salvación. No vamos a mirar en detalle todo este pasaje del libro de Efesios, pero los estudiosos dicen que no existe un pasaje de la Biblia donde se encuentren todas las grandes verdades doctrinales. Quizás faltarían algunas, pero se encuentran relacionadas o presentadas o mencionadas que en este pequeño pasaje de Efesios del capítulo 1 del 3 al 14. Ahí están ese conjunto de verdades doctrinales que nos muestran todo lo que abarca la obra de la salvación según nuestra necesidad de limpieza de pecado y según la necesidad de la mitigación de la justicia de Dios. Pero algo importante, hermanos, de la manera en que Dios creó a los seres humanos es que Dios hizo al ser humano responsable de elegir entre el bien y el mal. Eso es lo que encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 2. Y luego hay muchos pasajes de las Escrituras donde nos dicen que después que el hombre cayó en el pecado, Dios hace al hombre responsable de creer en él para salvación o no. Por ejemplo, hay un versículo en el San Juan capítulo 3, versículo 36 que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado.
muchas batallas hay entre los estudiosos porque la salvación incluye muchas obras que las hace Dios y otras que son responsabilidad humana. Y eso se han escrito decenas y decenas de libros, páginas y sobre páginas, y buscando la conclusión si la salvación es una obra de Dios o es una obra solo de Dios o el hombre tiene alguna responsabilidad. Muchos libros se han escrito sobre eso. De hecho, el mundo evangélico se encuentra dividido en dos: aquellos que creen que la salvación viene de Dios porque Él provee todo lo que el hombre necesita para la salvación, pero que Dios hace responsable al hombre de aceptar la salvación o no, y no es que es una responsabilidad de Dios agarrar a este y salvar a este y salvar al otro. Hay otros, el otro grupo cree que el hombre, Dios creó la salvación, que solo Dios puede salvar al hombre, que no hay nada que el hombre pueda hacer para él mismo tomar la decisión de ser salvo y que todo depende exclusivamente de Dios. Usted me pregunta qué yo creo. Yo miro la obra de la salvación, que Dios proveyó todo lo que el ser humano necesita para la salvación y hizo la provisión, como veremos más adelante, en su omnisciencia para aquellos que habían de creer, pero que la responsabilidad de aceptar o rechazar la salvación es del hombre. Así uno encuentra en tantos pasajes de la Biblia. Y aunque no es fácil armonizar muchas de las otras enseñanzas que incluye la salvación, yo prefiero, como le he dicho a ustedes siempre, después de haber leído mucho la Biblia y estudiado esos libros, yo prefiero siempre quedarme con las declaraciones de Dios. Y si Dios declara que Él ha provisto todo para una salvación gratuita, yo lo creo 100%. Pero si Él también declara que el que cree es el que es salvo y el que no cree no es salvo, y tantas veces que eso aparece en la Biblia, entonces yo me quedo también con esa declaración. Dios es el responsable de proveer, el hombre es el responsable de apropiarse de esa salvación. Si el hombre la rechaza, Dios no va a salvar a alguien que rechazando la salvación, Él lo salva porque ya Él destinó que ese tenía que ser salvo. Yo no lo veo así en las Escrituras. Yo veo a un Dios que provee y a un hombre que cree. Así lo encontramos en la Biblia. Pero vamos a mirar estas verdades doctrinales en estos domingos de enero en diferentes maneras. Estaremos mirando hoy la planificación de la salvación, cómo Dios en su gracia planificó la salvación. Luego estaremos hablando de lo que hemos llamado la profetización de esa salvación, todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento que habla acerca de la salvación. Luego estaremos hablando sobre la consumación de esa salvación, cuando Dios la consuma a través de Cristo y Cristo la consuma en su obra en la cruz del Calvario, y Él dice al final de derramar la última gota de sangre, consumado es. Luego veremos la aplicación de esa salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y luego veremos cómo esa salvación se convierte en final cuando, por la gracia de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo venga a buscarnos aquí a la tierra. Así que dentro de ese proceso de la obra de la salvación, estaremos hablando de lo primero, la planificación de esa obra de la salvación. Mire conmigo el libro de Hebreos, el capítulo número 4. Hebreos, el capítulo número 4, versículo número 3. Hebreos, el capítulo número 4, versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
Esto es un pasaje muy significativo porque está hablando, no de diciéndole, la nación de Israel entró a un reposo de su peregrinación en el desierto a través de Josué, cuando Josué los introdujo a la tierra prometida. Todo ese capítulo 4 está hablando acerca de eso. Pero luego él dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo es cuando nosotros lleguemos allá a la tierra prometida, al cielo. Y dice en el versículo 3, pero los que hemos creído, aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entraremos en el reposo. Y dice la Biblia que las obras del Señor estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora, no se refiere solamente a la obra de la creación, sino también a la obra de la salvación. La obra de la creación y la obra de la salvación estaban hechas antes de que la creación fuese hecha y antes de que la salvación fuese traída a través de Cristo. Se lo explico. Aquí nosotros tenemos en este punto de la historia a Dios creando. Unos 4000 años después, Dios salvando. Pero entre esos dos estadios hay uno que era antes de que todo fuera creado y que Dios proveyera salvación, y es Dios planificando todo. Planificando todo. Y una de las cosas que Dios planificó, según dice la Biblia, es crear al hombre. Es lo primero que Dios planificó. Y luego que Él planificó crear al hombre y hacerlo libre de todo pecado, en su omnisciencia, Dios sabe todas las cosas antes que sucedan. Así que Él dice, primero voy a crear al hombre. En segundo lugar, lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. Un ser libre. En tercer lugar, lo haré totalmente con libre albedrío. Pero en mi omnisciencia yo sé que el hombre va a caer en el pecado. Y como yo sé que él va a caer en el pecado, no fue que Dios lo destinó para que cayera en el pecado, sino que él, al hacerlo libre, él sabía lo que el hombre iba a hacer. Entonces él dice, como yo sé que él va a caer en el pecado, yo voy a programar, a preparar, a planificar, salvarlo del pecado. Es como si uno supiera, bueno, estoy en la playa, traje a mi hijo, voy a llevar a mi hijo, pero yo sé que mi hijo se va a entrar a la playa y que se va a poner a nadar en la playa sin saber nadar y que se va a estar ahogando, y yo le voy a mandar, voy a estar listo para que cuando él se esté ahogando, entonces mandarle un salvavidas para salvarle. Así que no puedo evitar llevarlo a la playa, no puedo evitar que él decida, aunque yo le dije que tuviera cuidado de no irse para lo hondo, pero como yo sé cómo son los muchachos, y si él se va para lo hondo, como se va a ir para lo hondo, entonces yo voy a tener un salvavidas y él va a salir y vamos a regresar a casa. Así que en este lado de la eternidad, para nosotros la eternidad, la vida comienza con la creación. Para Dios no, porque Él es eterno. Y Él todo, como Él lo sabe todo, Él preparó todo, dice la Biblia. Todo Él lo preparó. Así que esa planificación de la obra de la salvación es una obra de la justicia de Dios, realizada totalmente por Dios a través del sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, que incluye esa salvación, la provisión divina en favor del hombre que cree, perdonándolo de todos sus pecados, librándolo de la condenación y de la perdición, guardándolo hasta el final, introduciéndolo a la gloria eterna. Aquí viene el otro aspecto. Aquí el Señor está planificando la salvación. Y Él dice, ¿cómo va a ser esta salvación? El hombre va a entrar al pecado por un hombre, Adán. Y todos nosotros somos pecadores, pero ninguno de nosotros elegimos ser pecadores, ¿verdad que no? Nacemos pecadores. Así que yo le voy a enviar a los hombres un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y una vez que yo los salve, voy a darle una salvación gratuita. Igual como ellos entraron gratuitamente al pecado sin hacer nada
Asimismo, yo quiero que entren a la salvación gratuitamente sin hacer nada. Por eso es que la salvación no es por obra. Es que no puede ser por obra. Es imposible que sea por obras. Nos enseñan a nosotros que si uno hace buenas obras, uno puede quitar el pecado. Como si fuera un asunto de compensación. La salvación no puede ser una compensación. La vida no es una compensación, es un regalo de Dios, ¿sí o no? La vida física es un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios. Dios no necesita ser compensado. Dios es un padre. Tengo 3 hijos. Tengo 27 años invirtiendo en ellos. Y nunca le he pedido nada a cambio. Al contrario, antes eran jugueticos de 200 pesos, 100 pesos. Ahora algunos de los jugueticos son 50,000 pesos. Porque ya no son juguetes. Porque ya ellos no necesitan jugueticos, necesitan una ayuda para esto, para aquello y para lo otro. Y tengo que coger prestamitos para ayudarle con sus jugueticos. Dios no necesita ser compensado. Dios no necesita que tú le lleves algo para convencerlo. Es un padre. Y un padre siempre va a invertir en sus hijos. Dice la Biblia en 2 de Corintios que los hijos no tienen que atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Uno quisiera tener todo, formar bien a sus hijos y que ellos se queden con todo y que lo disfruten todo. No siempre logramos que ellos puedan hacer buen uso de todo lo que nosotros le damos y peor aún cuando morimos. Hay muchos padres que han hecho una fortuna con trabajo duro y se han muerto, le han dejado, duraron 60 años haciendo fortuna, se murieron, se lo dejaron a sus hijos y en 6 años, como mucho, o en 6 meses, sus hijos lo han tirado todo a la basura. Alguien ha dicho que la forma de empresa, normalmente en países como los nuestros, es los padres fundan la empresa, los hijos la desarrollan y los nietos la venden. Así termina. Y es verdad. Pero Dios es un Dios que la provisión que Él ha hecho es una provisión permanente, es una provisión que incluye todo. No, pastor, es que yo tengo miedo de que si yo me convierto y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, yo no sé si voy a seguir. Es que la salvación que Dios nos da incluye el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, que nos anhela celosamente y Él nos impide regresar a una práctica activa del pecado. No regresamos porque la religión nos los prohíbe. No dejamos porque el pastor se da cuenta, porque alguien se da cuenta. No, nosotros perseveramos en la salvación porque Dios a través de su Espíritu nos da el poder, nos da la fortaleza para permanecer en Cristo y no volver al pecado. Por eso la salvación es eterna desde el momento que se cree y no se pierde jamás. Porque cuando Dios se sentó a planificar la salvación, la hizo de tal manera de que no hubiera ningún riesgo de que el hombre volviera al pecado, sino que fuera al cielo. No hay ningún riesgo, óigame, ningún riesgo de entregar su vida a Cristo. Y no me haga preguntas, pastor, ¿y aquel? A mí no me importa qué pasó con aquel. A mí lo que me interesa es lo que el Señor dice y lo que pasa conmigo. Hay tanta gente siempre cuestionando la obra de Dios por lo que pasó con aquel, por lo que hizo aquel. No te preocupes, que entre los 12 había uno que no era de él. Y no se manifestó sino hasta el final. Pero la obra de la salvación es una obra completa. En el libro de Colosenses, no lo busque, dicen, y vosotros estáis completos en Cristo. Estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos guarda, Dios nos ha de introducir hasta el final. Es una obra que nos anima a nosotros cada día a seguir adelante. La Biblia nos presenta que ese término que usted oye como salvación, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ese término salvación, esa obra de la salvación incluye muchas otras obras que Dios hace por nosotros y por Él. Cuando usted perdona, cuando usted quiere arreglar algo con alguien,
porque ha habido ofensas, el proceso es, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Y el otro tiene que cambiar. ¿Sí o no? Muchos de los problemas de nuestro matrimonio es porque o alguien no quiere perdonar o alguien no quiere cambiar. Y cuando alguien no quiere perdonar o cuando alguien no quiere cambiar, los males y las ofensas se van a repetir vez tras vez. Vez tras vez, vez tras vez. Me da mucha tristeza. Estaba hablando con alguien recientemente y me dice: pastor, aquí no está la bendición de Dios en mi familia porque uno de nosotros, pastor, no quiere perdonar. Mire, donde se hace memoria de los pecados, dice la Biblia en el libro de Romanos 10, de Hebreos 10. Mientras se haga memoria de los pecados, mientras se esté hablando de los pecados, pues eso es una señal de que no ha habido un completo perdón. No se acostumbre a estarle trayendo de atrás las cosas malas que su esposo, su esposa, sus hijos hicieron, sus padres, al presente. Eso es una señal de que usted no ha perdonado. Pero si se arregló la cosa, usted debe cambiar. La obra de la salvación es Dios perdona. ¿Y sabe lo que dice la Biblia cuando dice la Escritura que Dios perdona? Oiga cómo Él dice: y no me acordaré más de vuestros pecados. No me acordaré. Y luego, cuando Dios hace la obra en nosotros, la hace para transformarnos de tal manera que no volvamos otra vez a los pecados de donde Dios nos ha sacado. Esas obras son las que aparecen en lo que se llaman las doctrinas de la salvación. Son varias, hay a lo menos 12 de ellas. Una es la redención, la obra de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, la reconciliación, un Dios que perdona un pecador arrepentido, la propiciación, que es Dios pasando por alto los pecados, el arrepentimiento, otra de las doctrinas de la salvación, el hombre renunciando a todos sus pecados, la fe, otra doctrina de la salvación, el hombre poniendo su confianza únicamente en Dios para salvación, el perdón, cuando somos liberados completamente de todas las consecuencias eternas que el pecado trae, dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra es la regeneración, la obra interior, en el hombre interior que el Espíritu Santo hace. Dice la Biblia en Tito capítulo 3, nos salvó no por obra de justicia que hubiésemos hecho, sino por la regeneración. ¿Sabe lo que significa regenerar? Cuando usted se corta y esa parte de su piel se queda allá arriba, eso se va haciendo un tejido necrotizado, le llaman, que es muerto. Y entonces la nueva carne que va surgiendo va echando fuera ese tejido en muerto, y al final usted vuelve a tener otra vez su piel como antes, y esa parte necrotizada, esa parte muerta, usted la puede despegar y no le va a causar ningún dolor. Esa es la regeneración que el Señor hace, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y cuáles son esas cosas viejas? Que dice Efesios que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todas son hechas nuevas, esa regeneración. Luego viene la justificación. La justificación es que la justicia de Dios ha sido vindicada porque alguien pagó por nuestros pecados, y ese alguien fue el Señor Jesucristo. Luego viene la doctrina de la unión con Cristo. Cuando una persona es salva, se une a Cristo. Dice la Biblia en 1 Corintios, el capítulo 6, que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Y que somos parte de su cuerpo. Así dice la Biblia. Somos parte de su cuerpo, somos unidos, una unión vital que se da. Y a esa palabrita, cada vez que usted lee esa palabrita en Cristo, se refiere a esa doctrina de la unión con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo,
Y usted leyendo el Nuevo Testamento, las epístolas, va a mirar siempre esa frasecita, en Cristo, significa yo estoy unido vitalmente al Señor Jesucristo por esta salvación que Él me ha dado. Y luego viene otra doctrina preciosa, maravillosa y grande de la salvación, que es la santificación. ¿Sabe lo que significa? Que Dios toma de su naturaleza divina y nos la pone a nosotros. En el libro de Segunda de Pedro así lo dice. Dios toma, hemos sido hechos partícipes, dice la Biblia, de su naturaleza divina. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. La santificación, hermanos, es ese proceso. La salvación es un acto, pero la santificación es un proceso. Comienza cuando creemos, se mantiene toda nuestra vida terrenal y al final, cuando tengamos un cuerpo nuevo y transformado, es lo que se llama la santificación final. Primero está la santificación inicial, somos apartados para Dios cuando creemos. Luego está la santificación progresiva, Dios nos va transformando de gloria en gloria como la imagen de Cristo. Y yo creo, y eso es lo que la Biblia habla, el crecimiento espiritual. Pero eso no solamente incluye las cosas pecaminosas, eso incluye nuestro carácter. Yo conozco mucha gente, hermanos, que no bebe, no fuma, no parrandea, no adultera, pero su carácter sigue igual. Y son personas que no están creciendo espiritualmente, no están creciendo. Usted puede tener conocimiento, usted puede haber dejado las cosas corruptas, pero Cristo, el apóstol Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿A quién usted se parece? ¿A quién? Si todavía usted se parece a usted, usted no ha crecido espiritualmente. Si usted se parece a Cristo, usted está creciendo. Ese parecido con Cristo en nuestra forma de hablar, en nuestras reacciones, en nuestra conducta, en nuestras decisiones, en nuestras expresiones, eso es lo que evidencia crecimiento espiritual. A mí me da pena de cristianos fieles. Hermanos, un pastor no anda haciendo evaluación. Déjame ver quién es espiritual o no. Ah, no, fulano y fulana son muy espirituales porque siempre vienen a la iglesia y nunca han dejado de venir y dan sus diezmos y ahí están. No. Así hacían los fariseos, hermanos, y los saduceos. No dejaban, siempre iban al templo. Usted le preguntaba a un fariseo, a un saduceo sobre mandatos de la Biblia, sobre la ley, y se lo podían decir unos por unos, otro tras otro, y no solamente contento con eso, sino que cuando notaban como que había algún vacío entre lo que era la realidad y lo que la ley decía, ellos creaban algún mandamiento para poner a las cosas del hombre en favor de Dios. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo y los midió y los evaluó, mirando cómo ellos actuaban, cómo reaccionaban, cómo ellos obedecían los mandatos de Dios, entonces ya usted sabe, como muchas veces le dijo Cristo. Hermano, se lo digo como su pastor y se lo digo en nombre del Señor. Dios quiere que Cristo sea formado en usted y en mí. Dios quiere eso. A mí me ayudó mucho al principio de mi ministerio cuando leí en un libro que él decía que el apóstol Pablo se preocupaba más por ser mejor cristiano que ser mejor apóstol. Yo le digo, en todos mis años de vida cristiana y de ministerio, nunca en mi vida yo he oído una verdad más impactante para mi ser que esa. Nunca. Y desde ese año 82, 83, hasta el sol de hoy, mi prioridad no es ser un buen pastor, un buen predicador, un buen siervo de Dios. Mi prioridad es ser un buen cristiano. Y que cuando alguien le pregunte a mis hijos y a mi esposa,
ellos puedan decir sí. Recuerdo una señora que vino aquí a la iglesia y yo fui a aconsejarle a su casa por algunos problemas y me dijo, ¿sabe, pastor? Usted no sabe, pero yo le pregunté a su hijo cómo era usted en su casa. Comencé a hacerle muchas preguntas. Yo no lo sabía. Pero yo le puedo asegurar que yo conozco buenos pastores que no son buenos cristianos. El autor de un libro decía, es tan buen predicador que no debe bajar del púlpito. Así decía, es tan buen predicador que no debe bajar del púlpito, debe seguir y seguir predicando. Es tan mal cristiano que no debería subir al púlpito. Tú y yo tenemos que ser buenos cristianos. Nuestros hijos deben dar testimonio de eso. Nuestras esposas deben dar testimonio de eso. Nuestros seres más cercanos a nosotros deben dar testimonio de eso. Ellos son los que tienen que decir, yo quiero ser un cristiano como papi o como mami. Yo quiero ser un cristiano como mi esposo, como mi esposa. Yo quiero ser un cristiano así. Esa es la obra de la santificación. La salvación no es perdón de pecados y voy al cielo. La santificación es el sello de que Cristo está ahí, no solamente por lo que se sembró, sino por lo que se produjo. La Biblia dice por sus frutos, que los conoceréis, por sus frutos. Y déjeme decirle, los frutos no se logran viniendo a la iglesia y dando diezmo y saliendo a predicar. Los frutos son las obras de Dios en la vida de un corazón y de un alma, que todo lo que Dios siembra crece en todas las áreas de su vida. No le interesa a Dios muchas veces que usted diga que es cristiano, porque le hace más daño a la causa de Dios que bien. Yo he conocido algunas personas que si pudiera tener la autoridad para decirle, tú eres cristiano, sí, te convertiste de todo corazón a Cristo, sí, ¿estás seguro que si muere va al cielo? Sí, pastor, pero no lo diga todavía, no lo diga. En el trabajo no diga eso, ni en la casa, quédate calladito. Pastor, ¿y por qué? Porque ya hace tiempo que debiste mostrarlo con tu vida y no lo está haciendo. Usted y a mí nos pasa, nos encontramos en el banco, nos encontramos en el supermercado, nos encontramos con personas ahí. Yo me he encontrado con personas en el supermercado, en el banco, en diferentes lugares. Yo le predico, le digo algo y me saluda, pastor, ¿cómo está usted? Yo pertenezco a tal iglesia, pero yo conozco gente de su iglesia. Ajá, sí. Ahí yo conozco a fulano de tal. Fulana de tal es de la iglesia. Ay, pastor, pero mire, usted tiene pocos cristianos como es en su iglesia. O usted tiene poca cristiana como es en su iglesia. Wow, pastor. Está hablando con alguien. Fui donde alguien para que me diera unos sus servicios. Y después que me dio sus servicios, entonces tiene una posición, ¿verdad? Importante en su trabajo. Y después entonces todos los trámites y las demás cosas no lo hizo esa persona, lo hizo un subalterno. Así que traté de hacer amistad y siempre me llamaba por teléfono para todo el procedimiento. Y un día sentado ahí en su oficina, me dijo, ¿conoces a fulano de tal? Sí, yo lo conozco. Me dice, ese muchacho es un tremendo cristiano. Y comenzamos a hablar. Pero luego me dijo de su jefe, de su jefa. Y me dice, yo tengo tantos años trabajando con mi jefa. Y yo aproveché, como conozco un poquito a la jefa, y le dije, ¿y qué tal? Me dice, pastor, no era fácil esa jefa antes de, cuando yo comencé a trabajar con ella. Pero pastor, después que está, porque así dicen ellos, en la iglesia, ha cambiado, pastor. Entonces yo miré a su lugar donde
estaba la jefa y dije en mi corazón, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba hablando con un hombre incrédulo un día caminando. Íbamos caminando por la playa y incrédulo. ¿Sabe lo que significa incrédulo, verdad? Que practica. Es todo lo que es ser un incrédulo. Practicante. Hay cristianos practicantes, hay impíos practicantes. Hay algunos que son incrédulos pero no son practicantes. Pero hay otros que son practicantes. Que no hay manera de que tú no sepas que están en eso. Y por eso y por muchas otras razones, muchos conflictos matrimoniales. Así que veníamos caminando. ¿Y sabe lo que me dijo? Mire, pastor, yo no me he divorciado por la religión. Porque después que ella está en los caminos de Dios, ha cambiado. La gente se sostiene en el matrimonio. No es porque sea buen esposo, sino si es buen cristiano o buena cristiana. No son los problemas lo que te van a sostener en el matrimonio, es Cristo. No es la felicidad ni el dinero que te sostiene, es Cristo. Y la obra que tú le dejes a Cristo hacer. Porque hermanos, en los momentos difíciles, en los momentos de ofensa, en los momentos de malos que vienen en la vida matrimonial y familiar y en el trabajo, es donde se evidencia la obra de Cristo. No es cuando tú le das el tratadito a alguien, mira que el Señor te ama y que quiere salvarte y tú luces muy nice, como dicen. Ah, bien, el Señor te ama y quiere salvar. No. Es cuando te dan como dicen, un boche de este tamaño. Es cuando te dan algo así, como tú reaccionas. Es cuando te tientan, es cuando te insultan. Es cuando te engañan, es cuando te ofenden. Porque ese fue el ejemplo de Cristo cada vez que iban los fariseos y los saduceos. Tú lo lees en la Biblia. Dice la Biblia que ellos venían con palabras para tentarle, para engañarles. Señor, ¿es lícito dar tributo a César o no? Ellos decían, usted ve cómo le ponen a los muñequitos ahí arriba, que le ponen como una bolita y una cosa grande ahí. Si se lo pudiéramos poner a los fariseos, el propósito era, si dice que no le debemos dar tributo a César, lo mandamos a meter preso. Y si dice que tenemos que darle tributo a César, entonces él está de acuerdo con los romanos subyugadores y este no merece ser de nosotros. ¿Y qué le dijo Cristo? Date a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y dice la Biblia que se fueron avergonzados. Cuando tú viene ese hombre de la calle que parece que salió de las jaulas donde pusieron a Daniel con los leones y te grita 8,000 palabras y tú le respondes como Dios manda, se va a callar y se va a ir avergonzado. La santificación es esa obra de la salvación donde Dios nos transforma. Y luego viene otra doctrina importante que es la de la preservación. Somos, dice la Biblia en 1 de Pedro 3, 5, 1 de Pedro 1, 3, que sois guardados por el poder de Dios. Somos preservados por el poder de Dios, no por el poder nuestro. Y por último, de esas 12 grandes doctrinas de la salvación, viene la doctrina de la glorificación. Cuando recibamos ese cuerpo nuevo y glorificado, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice 1 de Juan 3, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y que Él transformará, dice Filipenses 3, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Todo eso abarca la obra de la salvación. Por eso es que esta obra fue preparada por Dios de una manera perfecta desde antes de la fundación del mundo. Ahora hay una palabrita que ha traído muchos problemas entre los intérpretes, que es la doctrina de la elección. Dice la Biblia que fuimos elegidos por Él desde antes. Mire conmigo Efesios otra vez. Y con esto terminamos. Efesios, el capítulo 1.
Dos versículos vamos a mirar. Efesios 1, 4 y 5 y Primera de Pedro 1, 2. Efesios, el capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice en el versículo 5: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta doctrina también tiene más o menos dividido al mundo evangélico entre dos. Mi creencia de esta verdad doctrinal es que, aunque ellos hacen énfasis únicamente en la palabra voluntad para decir que la decisión de Dios elegirnos es una decisión soberana de Dios por su voluntad, a mí me gusta tomar en cuenta las cosas tal como dice la Biblia. Mire, dice según el puro afecto de su voluntad. La palabra afecto aquí es la que tiene que ver con el amor de Dios. Se nos han enseñado que el amor no es solamente un sentimiento, es un acto de la voluntad. Una persona decide amar, y una vez que esa persona decide amar es cuando va a amar. Es una decisión de la voluntad. Y yo lo que miro es que esa declaración de según el puro afecto, según el puro amor de su voluntad, habla más del amor de Dios que de la soberanía de Dios. Y cuando usted va a la Biblia, a otros pasajes, que es la manera de nosotros interpretar la Biblia, usted va a encontrar tantas declaraciones que nos dicen que Dios no mandó a su Hijo al mundo por su soberana voluntad, y Dios es soberano y lo creemos firmemente, pero lo mandó, dice la Biblia, por su amor. Toda la obra de la salvación que Dios explica en otros pasajes, no menciona que fue por su soberana voluntad, sino por el puro afecto, obviamente, de su voluntad. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Siempre se nos dice que la razón por la cual Dios mandó a su Hijo al mundo y salva a los hombres es por su amor, por ese puro afecto entrañable de Dios. Así que lo que yo miro es que Efesios, el capítulo número 1, versículos 4 a 5, habla acerca del motivo por el cual Dios nos elige. Dios nos toma en cuenta para salvación. Y mire Primera de Pedro, con el pasaje que terminamos, Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo número 2. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y misericordia y paz os sean multiplicadas. Él dice, elegidos según la presciencia de Dios. La presciencia se refiere al conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas, lo que también se llama la omnisciencia. La conclusión que tomamos es que el motivo de la elección fue su amor y el método para elegirnos fue su preconocimiento. Dios sabe de antemano quién iba a creer y quién no iba a creer. La presencia de Dios nos indica que antes de que nosotros actuemos, ya Él sabe cómo nosotros vamos a actuar.
La Biblia dice, Moisés, ve y habla a Faraón y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Lo han leído ustedes eso en la Biblia? Pero luego Dios le dice, yo sé que Faraón no os dejará ir. Y además de eso, a propósito, como yo sé que él no te va a dejar ir al pueblo, yo voy a endurecer su corazón. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la Santa Cena, Él dijo, hay uno de vosotros que me va a entregar. Hay uno de ellos, de vosotros, que me va a entregar. Ya Él sabía. Ya Él sabía. La Biblia dice en el libro de Hechos que Cristo fue muerto por el preconocimiento, por el anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía que a Cristo lo iban a entregar. Yo creo, hermanos, que Dios no elige a una persona para salvación y a otra para condenación, porque eso no armoniza con todo lo que Dios nos dice en su palabra, de que, como veremos más adelante, Él quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Eso lo miraremos la semana que viene, por quién murió Cristo. Yo creo firmemente que por eso esos dos versículos han sido puestos. La razón por la que Dios nos elige es por su amor, y el método por el preconocimiento que Él tiene de quienes han de ser salvos. Y por eso Él ya le dijo a los apóstoles, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él sabía, ya Él sabe quiénes van a creer o no. Aunque cuando usted mire en la Biblia, hay un deseo de Dios, como veremos más adelante, de que todos crean. Mire, si no fuera así, el Señor Jesucristo un día se paró cuando Él terminó su ministerio. Y después de estar 3 años, pueblo por pueblo, aldea por aldea, predicando el Evangelio, y los judíos no creyeron en Él, Él subió al monte más alto, donde se podía ver la ciudad de Jerusalén. Y allí, mirando esa ciudad a quien Él le había predicado, Él lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Y luego dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y luego, ¿qué dice? Y no quisiste. No dice, yo no te elegí. No, tú no quisiste. Tú no quisiste. Y déjeme decirle una cosa, mi amigo. Si usted no va al cielo, no es porque Dios no quiere, es porque tú no quisiste. Dios te hace responsable de aceptar la salvación, que es un regalo, o rechazarlo. No tiene que dar nada a cambio. Ay, pastor, pero yo tengo que arrepentirme. Claro. Tengo que renunciar a mis pecados. Claro. Dios no obra en nada pecaminoso. Cuando Dios creó el mundo, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Él dice, sea la luz. Dios no obra en ningún lugar sucio, oscuro. Y hasta que tú no le dices, Señor, límpiame de todos mis pecados con la sangre de Cristo, Él no va a hacer nada en tu vida. Una vez que tú le pidas a Él que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado y que Dios saque toda la oscuridad que el pecado ha entrado a tu vida, entonces toda la obra de la salvación será tuya gratuitamente y para siempre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por ver tu obra de la salvación, Señor. Muchas batallas, muchas de estas verdades han surgido, pero nosotros agradecemos a ti, Señor, que las verdades fuertes y claras de las Escrituras es fácilmente verlas, entenderlas y comprenderlas para la gloria y la honra de tu santo nombre y el entendimiento de la obra de la salvación. Señor, gracias, porque cuando miramos todo esto, los que ya somos salvos nos gozamos, nos alegramos grandemente, Señor,
por esa salvación tan preciosa que tú nos has dado. Y Padre, mira aquellos que todavía el pecado mora y reina en sus vidas y que han sufrido por malas acciones y decisiones, fruto de que dominados por sus pasiones, dominados por el pecado, han puesto a sufrir sus propias vidas y las vidas de otros. Señor, oramos para que tu Espíritu traiga la convicción, ponga el impulso en sus corazones, el llamado general que tú siempre haces, para que puedan creer en ti y aceptarte como su único y suficiente Salvador. Obra con poder. Así con Alma bendice al Señor, que los orbes lo bien.